23 de febrero lleva por título este día, no hace acepción de personas. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de el amor de nuestro Dios, ¿no? Y cómo Él no hace acepción de personas. ¿Sí? Antes de poder continuar y leer el texto para el día de hoy, que se encuentra en el libro de Hechos, ¿sí? Vamos a orar allí donde nos encontramos todos y cada uno de nosotros, para que Dios siempre dirija nuestro estudio y nosotros podamos entender lo que está diciendo allí la palabra de Dios. Oremos donde nos encontramos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por las bendiciones que tú nos das, por tu gran amor, por tu misericordia, Señor. Y pedimos siempre tú nos puedas acompañar al estudiar tu palabra, Señor, meditar siempre en tu gran amor, Señor, puedas ayudarnos a comprender, Señor, todo lo que tú, Señor, deseas enseñarnos. Te lo pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos. Les doy muchas gracias siempre, ¿no?, por poder estar allí conmigo, por poder compartir también los videos, ¿sí? Y así poder llegar a muchas más personas también apoyando, ¿sí?, esta página en la cual estamos nosotros compartiendo, ¿sí?, voluntariamente, de muy buena gana, esta matinal. Hoy, en este 23 de febrero, el libro de Hechos, el capítulo 10, ¿sí?, para quienes tienen sus Biblias allí, en los versículos 34 y 35 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que lo teme y hace justicia. ¿Sí? Realmente Dios no hace acepción de personas, o sea, no escoge unas personas y rechaza a otras. ¿Sí? O sea, Él desea que todos nosotros podamos alcanzar la salvación, que todos nosotros podamos salvarnos. ¿Sí? Él no, él no dice, no, estos quiero que se salven y estos no. No hace aquellas cosas. ¿Sí? Sino que Él se agrada, como dice Pedro, ¿sí?, de toda nación, ¿sí?, donde se le teme y hace justicia. ¿Qué es temer? O sea, donde se lo reverencia, ¿sí? Donde, o sea, aman realmente a Dios, ¿sí? Y hacen justicia, ¿no? Entonces, bien, si nosotros vamos al capítulo 10, sí que es un capítulo en el cual mayormente no usan un versículo que lo interpretan o lo sacan de su interpretación correcta, ¿ya?, para decir otros asuntos, ¿sí? En este capítulo, si nosotros vamos y lo leemos, el capítulo entero, más la visión que tiene Pedro, ¿sí?, antes de poder ir a la casa de Cornelio, ¿sí?, él tiene una visión, ¿no?, de un lienzo con animales impuros. Entonces, cuando va a la casa de Cornelio, él allí dice, ¿no?, que comprende lo que Dios le había dicho, ¿sí?, que Dios, mediante la sangre de Cristo, había hecho puro a todo el mundo, o sea, había dado la libertad a todo el mundo de elegir, ¿sí?, entre la salvación y la perdición, ¿sí? Entonces, todos ahora podían, ¿sí?, acceder a la salvación, ¿sí? Todos estaban, bueno, siempre todos estuvieron, pero ahora la sangre de Cristo, o sea, abría el camino completo, ¿sí?, para que todos aquellos que temen a Dios, ¿sí?, todos aquellos que buscan la justicia de Dios, ¿sí?, que lo aman realmente, entonces puedan alcanzar la salvación. Bien, vamos a leer la matinal que nos dice, miren, no todos los pecados son delante de Dios de igual magnitud, ¿sí? Hay diferencia de pecados a su juicio, como hay a juicio de los hombres, ¿sí? Hay diferencia de pecados, ¿ya? Sin embargo, hay que considerar algo, ¿sí? Hay que considerar algo. Aunque este o aquel acto malo puede parecer frívolo a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios, ¿sí? Aunque nosotros a veces, aunque hay magnitudes de pecados, ¿verdad?, pero ante los ojos de Dios, o sea, el pecado es pecado, ¿sí? Eso no va a cambiar, ¿sí? El pecado es pecado y eso no va a cambiar, ¿sí? Entonces, miren, el juicio de los hombres es parcial e imperfecto, pero Dios ve todas las cosas como son realmente, ¿sí?
El borracho es detestado y se dice que su pecado lo excluirá del cielo. Y es cierto, porque, o sea, la borrachera, ¿sí? Es un vicio y un mal que muchos cometen, ¿sí? Con ese vicio y ese mal están destruyendo su cuerpo, están matándose a sí mismos, están cometiendo pecado. Además, que en el estado, cuando están totalmente etílicos, ¿no? Por causa de la borrachera, ¿sí? Hacen daño a otras personas, las maltratan de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, eh, o sea, es un pecado que todos podemos notar, o sea, ¿no? Todos podemos ver las consecuencias de la borrachera, ¿sí? Bueno, todas las consecuencias de la borrachera, ¿no? Podemos verlo nosotros notoriamente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros no podemos ver, pero también son pecados? ¿Sí? Lo siguiente, mientras que el orgullo, el egoísmo y la codicia muchísimas veces pasan sin condenarse, ¿sí? A los ojos de los seres humanos, claramente, ¿verdad? Porque ¿quién condena a una persona por ser orgullosa? ¿Ah? ¿O quién condena a una persona por ser egoísta? ¿O qué condenación hay? O sea, aquí humanamente, ¿no? Para una persona que es codiciosa. No lo hay. Sí, no lo hay. Pero ante los ojos de Dios, sí. Miren qué dice aquí. Estos, sin embargo, dice, ¿no? O sea, hay que considerar esto. Sin embargo, estos son pecados que ofenden especialmente a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son contrarios a la benevolencia de su carácter, a ese amor desinteresado que es la misma atmósfera del universo que no ha caído, ¿sí? Porque hay mundos que no cayeron en pecado, así como cayó este mundo, ¿sí? Que no tomaron esa decisión, ¿sí? Entonces, miren, ¿por qué son pecados? Porque estos son contrarios a la benevolencia de Dios, ¿sí? A la benevolencia de su carácter, ¿sí? Entonces, o sea, estos son pecados, ¿sí? Que ofenden a Dios. Pero humanamente no hay condenación para tales, ¿sí? Pero Dios sí lo conoce, porque conoce los pecados de estos hombres. Si bien no son abiertos y están ocultos, pero así como dice Salomón en Eclesiastés, ¿no? Que no hay nada, ninguna cosa oculta para Dios, sino que traerá todo a juicio. Sí. Bien, ahora vamos a seguir, miren. La excesiva corrupción del pecado puede conocerse solamente a la luz de la cruz. ¿Sí? La excesiva corrupción del pecado puede conocerse únicamente o solamente a la luz de la cruz. ¿Sí? ¿Cuánto daño causa realmente el pecado? Solamente puede verse a la luz de la cruz. ¿Sí? Cuando los hombres insisten en que Dios es demasiado bueno para desechar a los pecadores, miren al Calvario. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hoy en día se considera, ¿no? Que Dios es demasiado bueno, o sea que no puede rechazar a los pecadores, que de alguna manera los va a salvar, ¿sí? Pensamiento universalista. Piensa que de alguna manera igualmente se van a ser salvos, de alguna forma, ¿sí? Que no puede rechazarlo completamente Dios. Pero miren la cruz. Cristo se hizo pecado por nuestra culpa. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? La muerte. ¿Y Cristo cometió pecado? No. ¿Mas Él cargó nuestros pecados? Sí. Y fue castigado por eso. Sin culpa, pero con culpa ajena, murió por nosotros. ¿Mm? Vamos a seguir leyendo, miren. Dice, miren al Calvario, ¿no? Fue porque no había otro modo por el cual el hombre pudiese ser salvo. ¿Quién fue? Cristo. Cristo fue al Calvario, dice, porque no había ningún otro modo de que el hombre pudiese ser salvo. ¿Sí? Porque sin este sacrificio era imposible para la raza humana escapar del poder contaminador del pecado y ponerse en comunión con los seres santos. Imposible para ellos llegar a ser partícipes de la vida espiritual. Fue por esta causa por lo que Cristo tomó sobre sí la culpabilidad del desobediente
y sufrió en lugar del pecador. Él tomó ese castigo para que nosotros no lo suframos, ¿sí? Para que nosotros podamos acceder a la vida espiritual y poder acceder así a la salvación plena en Cristo. Ahora nosotros podemos elegir tomar esta salvación al aceptar a Cristo, al temerle, ¿sí?, a Él, a reverenciarlo, a Dios, o no, ¿sí?, o no. Y está abierto para todos. Si en un principio los judíos solamente tomaban que era solamente para ellos la salvación, ¿sí? Pero luego Pedro comprendió, o sea, por medio de la vida de Cristo, su ejemplo, comprendió que esto no es así, que la salvación es abierta para todo mundo, ¿sí? Y que Cristo murió por todos nosotros, y que su sangre puede purificar a todos, ¿sí? Que no hay, no hay culturas que puedan impedir la salvación de una persona, ¿sí? Pero ¿qué puede impedir? Las malas cosas que practican las personas. El no abandonar el pecado, el no abandonar las costumbres paganas que vienen con las culturas paganas, ¿sí? Eso puede impedir al hombre la salvación, ¿sí? Pero Cristo ha hecho provisión para que el hombre pueda abandonar aquello con su poder, ¿sí? Entonces, miren, el amor, dice, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios, todo da testimonio de la terrible enormidad del pecado y prueba que no hay modo de escapar de su poder ni esperanza de una vida más elevada, sino mediante la sumisión del alma a Cristo. ¿Sí? No puede escaparse el pecado si nosotros no somos sumisos a Cristo, si nosotros no nos entregamos a Cristo, ¿sí? Si nosotros no vivimos esa vida santa de Cristo, si nosotros no nos sometemos a la enseñanza de Él, ¿sí?, al camino que Él trazó para nosotros, ¿sí?, a la verdad que Él dejó para nosotros, entonces, ¿sí?, no podremos escapar ni habrá esperanza de salvación para nosotros. Pero cuando nosotros nos entregamos plenamente a esa autoridad, cuando nosotros obedecemos su verdad, escuchamos y obedecemos, ¿sí?, cuando nosotros creemos en Él, entonces encontramos la salvación. Y Dios no hace excepción de personas. Está abierto para todo aquel que quiera tomar y asirse de esta promesa de salvación en Cristo Jesús. Así que todos ustedes que me escuchan pueden encontrar la salvación en Cristo. Y hay salvación en Cristo, ¿sí? Y hay solución para sus problemas. Y Dios los ama y quiere que ustedes sean salvos. Y quiere también que vivan una vida santa como la vivió nuestro Salvador aquí en la tierra. Pero todo esto solamente se puede hacer cuando nosotros vemos al Calvario, comprendemos cuánto sufrimiento y cuánto dolor causa el pecado y cuánto le hizo sufrir a nuestro Salvador por nuestra culpa, ¿sí? Y allí encontramos en Cristo a ese Dios amante que lo da todo por nosotros, porque nos ama a toda la humanidad y desea nuestra salvación. Acepta hoy la salvación que Dios te ofrece en Cristo Jesús, su amado Hijo. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.